Un gusto. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con Córdoba, Fernández. Se dice que, y además los resultados electorales de los últimos años marcan que Córdoba es uno de los distritos más antikirchneristas. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Y si coincide con ese diagnóstico, ¿cuál para usted son las causas de este antikirchnerismo en Córdoba? A ver, los datos dicen que en las últimas elecciones no han acompañado a Cristina y a los candidatos de Cristina. Nosotros expresamos algo mucho más amplio que Cristina. Esta es la verdad. Yo no soy esencialmente el candidato del kirchnerismo, soy también el candidato del peronismo, todo el peronismo. Soy el candidato de sectores independientes, donde aparece gente como Pino Solana o Victoria Donda. Soy el candidato de nuevos dirigentes como Lamens en la ciudad de Buenos Aires. El espacio que hemos conformado es un espacio mucho más amplio que el kirchnerismo. Más allá de la simpatía o no que yo particularmente pueda sentir por el kirchnerismo, fui parte de la fundación del kirchnerismo. Pero lo que creo es que simplificar que nosotros somos el kirchnerismo es simplificar el espacio. Pues fue una construcción muy amplia, que incluye además a gente que confrontó con Cristina todos esos años. Por ejemplo, Sergio Massa, que es un aporte central a nuestra campaña. Entonces, esta propuesta que nosotros hacemos a los cordobeses y a todos los argentinos, pretende ser una propuesta renovada, mucho más amplia. Pretende ser una propuesta que incluya a todos, no que excluya a alguien. No venimos, como creo que fueron en otros tiempos, con vocación confrontativa, venimos con vocación de sumar, de hacer partícipes a todos de un nuevo tiempo de la Argentina. En lo personal, bueno, evidentemente los datos dicen lo que usted dice. Está claro que le ha ido mal a ese espacio. Y admite que hubo enfrentamiento con Córdoba. Claro, ha habido, yo creo que ha habido, a mí me cuesta explicarlo porque yo no estuve en ese tiempo. Sí. O sea, yo cuando me fui de jefe de gabinete, el gringo Schiaretti recién ganaba las elecciones. Y con José Manuel, que yo guardo por él un recuerdo imborrable, porque trabajé muchísimo con José Manuel, y con el gringo también, yo no tuve problemas con ellos. Alberto Fernández no los tuvo. Después que se fue Alberto Fernández del gobierno, vinieron algunas desinteligencias. Hubo una sensación durante muchos años en los cordobeses, sí, como de orfandad, ¿no? Hasta de no pertenecer, digamos, en términos nacionales, de ser como extranjeros en Argentina, digamos, eso fue muy puntual. Más allá de si por cuestiones electorales o no, y a partir de hechos puntuales se haya alentado o no desde el gobierno local, hubo una cuestión, digamos, genuina en la gente, claro, que en gran medida fue construida por actitudes del gobierno de la gestión kirchnerista. Es muy posible, no lo sé, es muy posible. Lo que creo es que no puede pasar, no puede volver a pasar eso. Porque Córdoba es una provincia demasiado importante como para que quede abandonada en el trato del gobierno nacional con la provincia. ¿Y le parece que esta heterogeneidad que hablaba del frente que integra, que excede al kirchnerismo, alcanza para esa reconciliación, digamos? ¿Qué se necesita? Y debemos lograrla, y debemos generar un nuevo diálogo con la sociedad que nos permita recuperar la confianza quebrada. Y es lo que intento hacer. En realidad me parece que si Córdoba se sintió huérfana en aquel momento, mucho más huérfana se debe sentir ahora cuando le quitaron todos los subsidios al transporte y dejan a los cordobeses sin colectivos, ¿no? Los cordobeses y muchas otras provincias del interior del país, mientras el gobierno nacional sigue subsidiando a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires. Me parece que, miren, el otro día lo hablé mucho con Juan Schiaretti. Cuando a mí me preguntan qué aprendí de mis años de jefe de gabinete, yo siempre digo lo mismo. Yo aprendí que la Argentina dice ser un país federal, pero no es un país federal. Es un país que declama federalismo, pero actúa con un criterio muy unitario que le hace mucho daño al desarrollo del país, mucho daño. Eso es cierto, Fernández, pero también es cierto que en algunos casos por causas judiciales. La Corte Suprema le dio la razón a Córdoba, a San Luis y a Santa Fe en reclamos. La Corte lo que ha hecho fue ordenar un poco porque ese los gobernadores dicen que ahora reciben más fondos que... los gobernadores reciben más fondos fundamentalmente porque por un pacto fiscal que alguna vez se firmó, la coparticipación de ganancias se hacía a partir de un 15% que retenía la nación.
Y lo que dijo la Corte es, no, tienen que incluir ese 15% en la masa coparticipable. Y entonces eso mejoró mucho, pero está muy bien que haya sido así, ¿eh? Quiero aclararles. Porque yo lo que le hablaba el otro día a Juan era precisamente que nosotros debemos reconstruir la lógica federal. El país es profundamente unitario y Macri ha profundizado ese unitarismo. Miren, el otro día Macri recordaba en un reportaje que le decían, una reunión que había tenido conmigo, que él decía que le había ido muy mal conmigo. Sí. ¿Saben qué discutimos ese día con Macri? La única vez que lo vi a Macri. Pretendía que le pase la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires con todos los recursos. Y yo le decía, pero escúchame una cosa, Macri, vos no entendés que los cordobeses se pagan su seguridad, que los correntinos se pagan su seguridad, que los chaqueños pagan su policía y que los riojanos también, y que en Tierra del Fuego se pagan su policía. ¿Por qué vos querés que todo el país le pague la policía a los porteños? Y por ejemplo, con yo ahí me negué. Por eso él dice que fue tan mala la experiencia. ¿Y qué pasó cuando Macri fue presidente? Le pasó a la policía y los recursos nacionales para pagarla. Y entonces ahora, ¿qué pasa? En esa ciudad de Buenos Aires, la ciudad más opulenta de la Argentina, la ciudad que tiene un ingreso per cápita como Bélgica, en esa ciudad todos ustedes, todo el interior del país, le paga a los porteños la seguridad. Y eso me parece un despropósito. Esas son las cosas que hay que cambiar. Yo me pregunto, ¿por qué acá los productores cordobeses, los que tienen fábricas en Córdoba, y tienen la sede social en Buenos Aires, tributan impuestos en Buenos Aires y no en Córdoba? Si la producción está acá. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta ficción? Porque una de las cosas que debemos entender, que el peor negocio que tuvimos como país es no haber hecho un país federal. A Córdoba no le pasa tanto, porque Córdoba es una sociedad muy avanzada, una sociedad muy rica culturalmente, y una sociedad que dentro de todo socialmente está equilibrada, medianamente equilibrada. No tiene los desequilibrios que tienen sociedades como el norte. Y si fuera presidente, concretamente, por ejemplo, en este caso del transporte, que es un buen ejemplo, ¿le parece que la solución pasa por federalizar el esquema de subsidios? Porque pues también hay una cuestión de recurso acotado económico. Pero obviamente que hay que resolverlo eso. ¿Por qué los cordobeses pagan 3 o 4 veces más el colectivo que lo que paga un porteño? Explíquenmelo, porque me parece muy injusto eso. O pagamos todos igual, o cada uno paga lo que le corresponde. ¿Pero por qué lo hacemos así? Porque además, ustedes dirán, ¿por qué este tipo se disfraza de, si es porteño, por qué se disfraza de federal? Yo les explico por qué. Porque en Buenos Aires no vivimos bien con esto, ¿eh? Porque en Buenos Aires se nos llena de gente que viene de Formosa, de Chaco, de Jujuy, de Salta, de Catamarca, La Rioja, de Santiago, de Tucumán. Gente que viene del sur, tratando de buscar mejor suerte en Buenos Aires, y solo encuentran frustración. Ahora, Fernández, también es cierto que el federalismo, la tentación de todo presidente que llega a la Casa Rosada es tener alguna presión sobre los gobernadores, y la cuestión económica es muy importante. ¿Usted dice que va a cambiar eso? Eso es verdad, eso ha pasado hasta aquí. Conmigo no va a pasar. Porque como le he planteado a todos los gobernadores, mis socios van a ser los gobernadores. La Argentina que se viene la tenemos que construir entre todos, de modo tal que el jujeño o el salteño o el formoseño tengan las mismas posibilidades de desarrollo que se le ofrece a cualquier otro argentino. Y para eso debemos federalizar el país. Pero de verdad, federalizarlo no es hacer que los gobernadores vengan a mendigar un peso y que yo por un ATN se lo dé, un aporte del Tesoro Nacional. No es así. Lo que hace falta es que cada uno reciba lo que le corresponda. Eso hace falta. ¿Y cuál es la mirada de Cristina Fernández respecto de esta cuestión del federalismo? No, ella cree lo mismo que yo. Ella cree lo mismo que yo. Ella cree lo mismo que yo, pero lo importante es lo que yo pienso, pero ella cree lo mismo que yo. Digo, lo importante es lo que yo pienso porque yo soy el que define estas cosas. Miren, yo he estado 6 años en el gobierno, 5 años y medio, en funciones de jefe de gabinete. Y la verdad es que yo sé que se pueden corregir estas cosas. Y se pueden corregir con poco. No hace falta mucho esfuerzo, hace falta decisión política y compromiso de todos. Porque a la hora de distribuir también tenemos que entender las desigualdades de la Argentina, ¿no? Claro. Precisamente la nombró a la expresidenta. Hay una sensación, me parece que usted en la campaña se la preguntan muy cotidianamente, que
que usted es el candidato a presidente, pero Cristina Fernández era la dirigente que más votos y que más voto tiene. Es la dirigente que más votos tiene. Hay la sensación de que el poder va a estar en Cristina Fernández. Dueña de los votos, es la frase que se Pero usa. es que es verdad, ella aporta un caudal de votos que ninguno de ¿Qué nosotros tienen aporta. para decir a esa aseveración? Que eso es verdad. Tan cierto como que yo soy un hombre con autonomía, con criterio propio y que a la hora de decidir decido lo que me parece a mí que debo decidir. Y la primera que se enteró de eso fue Cristina. La primera que se enteró de eso fue Cristina. Porque a mí me llama mucho la atención que muchos periodistas que me comentan esto, me hacen esta pregunta, son los mismos periodistas que decían años A que era el único que se había ido del gobierno y le había pegado un portazo a Cristina, ¿no? Y la verdad es que yo soy muy fiel a mis convicciones. Cuando yo creí que no tenía nada para aportar, me fui. ¿Y por qué se reconcilió ahora? Porque creo que acercó? todos aprendemos. Hay un primer elemento que es el vínculo personal. A muchos argentinos en estos años de grieta, hemos visto muchas familias cómo se dividieron, cuñados que dejaron de hablarse, hermanos que dejaron de hablarse. A mí me tocó dejarme de hablar con una amiga que se llamaba Cristina. La discusión entre nosotros tuvo otra dimensión, porque ella era presidenta y yo era jefe de gabinete. Pero no es distinto a lo que pasa entre dos hermanos que en este tiempo se distanciaron. No es exactamente, no es distinto, es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que me acercó es esa voluntad de recuperar el afecto de dos personas que nos queríamos mucho y un día nos desencontramos. Pero además había un sentido político. Nosotros entendimos que divididos le hacíamos un gran favor a Macri. Le hacíamos más fáciles las cosas a Macri. Y entonces el primer día, la segunda reunión que yo tuve con Cristina, le dije, mira, además de estar nosotros dos unidos, tenemos que unir a todos. Unir a todos era volver a abrir los brazos a aquellos que habían criticado a Cristina como yo lo había criticado, como Alberto Fernández la había criticado. Y entonces así me ocupé, porque se lo dije, me voy a ocupar de eso. Yo me reuní con Cristina en diciembre, en enero le anuncié esto que estoy contando y en febrero organicé un acto en la Universidad Metropolitana donde planteé lisa y llanamente la unidad y traje a dos dirigentes del espacio de Cristina, a dos dirigentes del espacio de Solá y a dos dirigentes del espacio de Randazzo. Y anunciamos nuestra decisión de estar juntos. Y así trajimos de vuelta a Felipe Solá, trajimos de vuelta a Daniel Arroyo, trajimos de vuelta a Facundo Moyano, trajimos de vuelta a Hugo Moyano, trajimos de vuelta a un montón de dirigentes que habían tomado distancia de Cristina y que todos entendieron la necesidad de unirnos. Y el último que trajimos fue a Sergio Massa, que fue un enorme crítico de Cristina, que yo además me uní a él para evitar lo que parecía ser la reforma constitucional por la tercera reelección, la reelección, ¿se acuerdan? En el 2013. Sí. Entonces, la verdad es que todos aprendimos que era un momento de tal gravedad en la Argentina, porque la situación económica de la Argentina es de una gravedad inusitada, hasta acá no hemos hablado nada, espero que podamos dedicarle un tiempo. Dijimos, nosotros no podemos seguir peleados, porque si seguimos peleados, a los que condenamos es a los argentinos. Sí, claro, le íbamos a hacer muchas preguntas sobre la economía, sobre todo en el escenario de si, bueno, es presidente. Antes de pasar a eso, queríamos tener una reflexión suya respecto de la situación de las causas de corrupción, sobre todo relacionadas con funcionarios del gobierno kirchnerista y, bueno, y sobre todo las que apuntan a la expresidenta. ¿Qué dice al respecto cuando, digamos, sobre, bueno, estos distintos procesos? Son como diferentes. Y esta gran cantidad, ¿no? Son como diferentes planos. Miren, si alguien se ha corrompido, que se haga cargo. Yo no estoy para defender a nadie que se haya corrompido. Sí le pido a la justicia que actúe bien, no que actúe intencionadamente, que respete los procesos y que respete las reglas del debido proceso. Porque estamos en un Estado de Derecho y eso nos exige a respetar las normas. ¿Y eso no ocurre ahora? No, en muchos casos no. Hay un sinfín de detenciones arbitrarias, no estoy hablando de inocencias o culpabilidades, estoy hablando de detenciones arbitrarias que no tienen razón de ser, que podrían seguir sustanciándose los procesos con la gente en libertad. Y si eventualmente son condenadas, se las detendrá y se hará cumplir su condena. Pero no hay ningún motivo para que estén detenidos durante todo el proceso. ¿Y en el caso de Cristina? En el caso de Cristina, ahí sí personalmente me ocupé de investigar las razones y las causas.
me preocupé porque empecé a observar en la justicia federal una actitud de persecuciones a Cristina. Y lo que yo veo ahí es que hay causas donde se cuestionan aspectos que tienen o decisiones que tienen naturaleza meramente política, el dólar futuro, sí, o la causa del pacto con Irán. Quiero aclarar que son dos medidas que yo critiqué, pero que no son delitos. ¿Okay? Y hay otras causas donde a Cristina se le involucra de un modo, diría mi abuela, de un modo traído de los pelos. Esa es la causa de los cuadernos, es la causa de la obra pública. La causa de la obra pública, además, porque la gente se confunde, está directamente vinculada a la causa Otesur y a la causa los sauces. Y esas dos causas, los hoteles. Pero la verdad es que es todo la misma historia. Es se ha forzado la idea de que se construyó una suerte de sistema por el cual se cobraban coimas que se retribuían, que se pagaban a través de alquileres. Pero yo siempre hago la misma observación, no lo digo yo, lo dicen las pericias que están en la causa y que los medios callan. Si Lázaro Báez cobró 4.000 millones de dólares por obra pública, Cristina recibió por alquiler de hoteles en 10 años 29 millones de pesos. Admitamos que no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Ahora, Fernando, ¿usted cree que ninguna de esas causas, es cierto, las causas por corrupción, no las otras que son más políticas? ¿De Cristina, sí, o de todos? De Cristina, y además porque algunas de estas causas tienen que ver, porque el tema de la obra pública arrancó también en la gestión de Néstor Kirchner, y usted era jefe de gabinete. ¿Cree que esas causas no tienen ningún sustento jurídico? No lo tienen. Que hablan básicamente de un sistema. Claro, digamos. pero eso es una construcción mediática que los jueces hicieron cargo, pero no tiene ningún sustento jurídico. A ver, vamos a ordenarnos, porque para que la gente no malinterprete lo que digo. Si hay un secretario de Obras Públicas que apareció a las 3 de la mañana con 9 millones de dólares en el baúl del auto, no tengo mucho más que decir. Pero que eso responsabiliza a la presidenta, tengo mucho para decir. Porque una presidenta jamás interviene en una licitación de obra pública. Como Macri no interviene en una licitación de obra pública y como Peña no interviene en una licitación de obra pública. Entonces, lo que hay que conocer bien es cómo funciona el derecho administrativo. Porque ¿saben para qué sirve la ley de ministerios? Para delegar funciones. Entonces, cuando uno hace la ley de ministerios, dice, por ejemplo, la obra pública va a ser responsabilidad del secretario de Obras Públicas. O sea, 4 o 5 lugares abajo mío. O sea, lo que usted dice que puede haber habido funcionarios corruptos. Yo eso pero no lo puedo. ¿Cómo voy a decir lo contrario si López tenía 9 millones de dólares en el baúl de su auto? ¿Cómo puedo decir lo contrario? ¿Cuál sería su actitud de ser presidente en relación al desarrollo de estas causas? No tengo nada que hacer en esa cosa, es una cosa que tienen que hacer los los jueces. Que la justicia Lo que yo pido es que tengamos presente que la justicia ha dicho respecto de Cristina cosas muy difíciles de sostener en términos de derecho. Pero eso no es tarea del presidente. Cuando yo marco estas cosas, lo que digo es que espero que el Consejo de la Magistratura, los poderes instituidos, se ocupen de tener en cuenta lo que estoy planteando. Simplemente. Si la pregunta de ustedes es, cuando usted llegue, ¿se va a poner a investigar eso? No. Cuando yo llegue me voy a ocupar de darle trabajo a las personas que están sin trabajo. Cuando yo llegue voy a ocuparme de sacar de la pobreza a los 4 millones de personas de la clase media que Macri condenó a la pobreza. Cuando yo llegue me voy a ocupar de que en Córdoba no haya más suspensiones en las automotrices. De eso me voy a ocupar. Yendo a eso, a la economía, bueno, yo lo he escuchado, usted plantea que lo que se necesita es, presidente, bueno, en el minuto 1, ponerse a trabajar en poner en marcha la economía. ¿Cómo se logra eso con, aparte, la escasez de recursos que tiene el Estado, con el endeudamiento? ¿Qué medida concreta se puede tomar? Aquí hay que entender conceptualmente qué fue lo que pasó. Cristina había dejado, uno de los problemas que había dejado era el problema de la inflación. Macri creyó, con su equipo económico, que el problema inflacionario era un problema de moneda. Decían, emiten dinero, se lo dan a la gente consume y eso hace subir los precios. Y déficit, además. Sí, pero el déficit no era la causa central por la que ellos se movían en este sentido. Ese era otro problema que dejó Cristina. Y si quieren vamos después a eso. Sí.
Pero a lo que iba era lo siguiente. Macri creyó que bajando el consumo iba a bajar la demanda, y bajando la demanda los precios iban a ceder. Y entonces hace 4 años que nos tiene en caída de demanda. Ahora, ¿en qué economía pasa esto? Pasa en una economía como es la Argentina, donde el 70% de lo que producimos en Argentina lo consumimos los argentinos. Entonces, si usted baja el consumo, baja la producción. Y si baja la producción, genera desempleo. Y si genera desempleo, empuja 4.200.000 personas que estaban en la clase media a la pobreza. Y entonces así una mañana nos levantamos y descubrimos que en la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad opulenta de la que antes hablábamos, hay 7.000 personas que viven en la intemperie. ¿Cómo se resuelve esto? Cambiando este círculo, este circuito. ¿Por dónde se empieza? Por poner dinero en el bolsillo de la gente. Claro, pero ¿de dónde sale? Porque el Estado también está... Pero hay que volver a generar paritarias libres, porque lo que necesitan las empresas es que los argentinos vuelvan a consumir. Ayer almorcé con el CEO, el responsable de gestión de una de las grandes usinas lácteas de la Argentina. ¿Saben cuánto cayó el consumo de leche? ¿Cuántos cayeron en sus ventas de leche ellos en 3 años y medio? Un 30%. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Claro. Lo que pasa es que si se empieza por recomponer salario, el empresario le va a plantear, bueno, pero no tenemos cómo pagar el aumento, necesitamos vender pero es que más. También Digamos, el Estado también tiene que tener una política más activa. El Estado también tiene que tener el Estado tendría una que política más suplir, activa. digamos, ayudar en ese arranque. Miren, hay muchas cosas. Ayer lo hablaba con ellos. Capaz que una de las formas que tenemos es convertir a los planes en un mecanismo de incentivo para que la gente vuelva a trabajar, y nosotros, en vez de pagar planes, pagar parte del salario para que el empleador lo tome y se vuelva a generar el circuito virtuoso. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y vamos a tener que hacer una inversión del Estado inicial, claramente. No se preocupen tanto por el déficit, porque Cristina nos dejó 1,8 de déficit y yo despotricaba, pero Macri nos va a dejar 6,5 puntos de déficit. 6,5 puntos. Así que con este nivel de déficit no nos preocupemos Ahora, tanto por el Fernández, déficit, es cierto que la situación económica es uno de los problemas más graves que peor, preocupa. es el peor. El peor, exactamente. Es el peor, porque ahí está el desaliento de la gente. El que no tiene trabajo y deambula buscando un trabajo que nadie nunca encuentran. El que tiene trabajo y teme todas las mañanas caer en el desempleo. Tal vez no nos dé el nombre, pero si lo quiere dar, nos hace un favor. ¿Tiene el equipo económico? Miren, porque así me pasó. Porque me recibí de abogado y fui subdirector general de Asuntos Jurídicos de Surruil, porque después fui superintendente de seguros, porque como jefe de gabinete me involucré mucho en la economía, sé cómo funciona la economía de este país. Yo escucho a mucha gente y hablo con mucha gente. ¿Sigue pensando que el presidente es el...? Sigo pensando que la pensaba definición, Néstor Kirchner. sigo creyendo que la definición de la economía es política, por sobre todas las cosas. Y también creo que cuando ustedes me piden que yo designe hoy al ministro de Economía, ustedes no se dan cuenta, pero le están haciendo un daño a los argentinos. ¿Por qué? Por esto. Porque si yo tengo que elegir hoy, elijo entre los que están cerca mío. Pero si elijo el día que gano, puedo elegir entre los mejores. Entonces déjenme que elija el día que gane. Porque ahí voy a tener a todos a mi disposición. Porque estoy seguro que todos queremos arreglar la Argentina. Lo que pasa es que, digamos, en el hecho de ser presidente va a recibir una encrucijada complicada, esto que planteaba, digamos, el Estado que tiene que ser un dinamizador y va a tener la necesidad de inyectar recursos para reactivar la economía. A la vez lo va a recibir con una deuda, con vencimientos, una situación compleja. Todo eso. ¿Cómo se sale de esa situación? La deuda la vamos a tener que ¿Cómo ordenar. se hace de más recursos del Estado? La deuda la vamos a tener que ordenar como ordenamos en el 2003 el desaguisado que nos dejaron estos mismos tipos. ¿Ok? Los mismos. Sturzenegger, todos los mismos. Son los mismos. Que nos dejaron aquel desorden, ahora, bueno, parece que nuestra suerte es arreglarlos, emparchar las roturas que ellos hacen. Y lo vamos a hacer con la misma lógica que entonces. Con algunas dificultades, no voy a macanear, porque hoy en día el peso de la deuda del Fondo Monetario es enorme. ¿Qué van a hacer con el Fondo Monetario? Yo ya les dije al Fondo Monetario, se lo advertí. ¿Sentarse a renegociar? No, ellos me conocen bien, porque ya estuve sentado del otro lado del mostrador en el año 2004. Pero lo que yo les digo es que ellos están empezando a ser corresponsables de lo que le pasa a Argentina. Ellos están pagando una campaña política. ¿Usted cree que el Fondo Monetario apoya a Macri? Bueno, sí,
Lo dicen ellos, no lo digo yo. ¿Por Lo dicen qué? ellos. ¿Por qué cree que es en dónde se sustenta el apoyo? Lo Y dicen la ellos, opción por Macri. pero lo dicen ellos. Pero es para sostener, digamos, no sé. La pregunta es ¿por qué lo apoyan? Sí. O tal vez crean que... No, con- pero estamos de ¿Por qué acuerdo lo que apoyan? Sí, estamos sí, de acuerdo ellos que lo ellos lo plantean apoyan, ¿ok? explícitamente. No, ok, no, porque quiero entender que leemos los mismos diarios. Sí, 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 Ok. absolutamente. Ok, ellos lo apoyan porque ellos les facilitan los negocios que ellos quieren hacer, claramente. El Fondo Monetario es también expresión de un modelo económico que impera en el mundo, ¿no? Cuando yo fui jefe de gabinete, me pedían que toda la obra pública fuera un gasto, y yo les decía que la obra pública era una inversión y que no podía ser considerada un gasto. Y eso tenía mucho efecto sobre el déficit fiscal. Me pedían que privaticemos los bancos públicos, y yo les decía, los bancos públicos son bancos de fomento para la industria, no pienso privatizarlos. Me pedían la reforma previsional y la reforma laboral, lo mismo que están pidiendo ahora. ¿Y usted no piensa eso? Y no pienso hacerlo, pero obviamente, ¿qué vamos a empobrecer más a nuestra gente? ¿No le parece que sean cuestiones en las que sí o sí algo hay que modificar para mantener la sustentabilidad del Estado? Eso digamos? es una ficción, eso es una ficción, y les voy a explicar por qué. El problema que tiene la economía argentina no son los costos laborales, es que la economía está paralizada. En el año 2003, nosotros recibimos 25 puntos de desempleos. Teníamos estas mismas normas laborales. Y teníamos una norma peor, la doble indemnización. El empresario que despedía a un empleado tenía que pagar el doble de indemnización. ¿Me pueden explicar por qué creamos 4,5 millones de empleos? Porque la economía crecía al ritmo de un 8%. Bueno, el razonamiento del gobierno es que ahora está pagando, digamos, con esta deuda, ¿Qué está el pagando? aumento y el aumento Del del déficit gasto del gobierno. Pero si nosotros público y demás. en, los que 130 años de la Argentina hubo 5 años consecutivos de superávit fiscal, el nuestro. Bueno, digamos, de los últimos años. Del El gobierno de nuestro. Cristina. El gobierno ha mentido mucho. El gobierno, tras las mentiras, lo único que hizo fue ocultar su formidable Ahora, incapacidad. Fernández, para ser concreto, usted ha marcado la diferencia que tiene con la política que impone el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si es presidente con esa postura, vamos directo a un rompimiento con el fondo. No, de ningún modo. Yo ya lo hablé con ellos. Ajá. No es un problema O sea, de... los va a tratar de convencer que lo No es un ayude. problema de no pagar, es un problema de poder pagar. El Fondo Monetario sabe que lo acaba de escribir, que Macri no va a poder pagar la deuda. El año que viene 40.000 millones. Lo acaba de escribir el fondo, no lo escribí yo, el fondo lo acaba de escribir, que no van a poder pagar la deuda. No nosotros, Macri no va a poder pagarlo. No le mientan más a la gente, eso es todo lo que le pido. Al gobierno le pido eso. No le mientan más a la gente. ¿Por qué valen los bonos argentinos lo que valen? Porque todos descuentan que no se van a poder pagar. Esa es la verdad. La Argentina está en un default encubierto. Es un default que no queda a la luz porque la presencia del fondo ha aliviado formalmente ha aliviado el problema. Pero la verdad la Argentina está en un default encubierto. Claramente lo está. Ahora, más allá de que, digamos, usted esta mirada diferente que marcaba respecto de lo que es la gestión Macri y la política del fondo, en el sentido, bueno, de conservar la propiedad de los bancos públicos y demás, tener una mirada más de protección del mercado interno, digamos que es algo lícito, es otra idea de cómo se tienen que gestionar las cosas. ¿No le parece que la economía argentina tiene que tener, o digamos, se cerró demasiado durante el último gobierno de Cristina Fernández? ¿Cuál considera usted que es el grado de apertura que tiene que tener la economía? Porque parte de todo este apoyo internacional que tiene Macri también tiene que ver con eso, ¿no? Con todas las empresas extranjeras que están en Argentina, que quieren seguir haciendo negocios, digamos, eso también genera empleo. Además hay un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Da posibilidad de ¿en qué punto cree que tiene que estar esa apertura? Miren, una vez Danilo Astori, que es el ministro de Economía de Uruguay, me dijo: Alberto, manejar un Ministerio de Economía es como estar al frente de un taller de autos. Entra un auto con un problema de carburación y para desarmar el carburador necesitas una llave de 4 pulgadas. Y entra otro auto con el mismo problema de carburación, pero para desarmar ese carburador necesitas una llave de 10 pulgadas. No hay una solución para cada problema. ¿Qué quiero marcar con esto? Miren, no se trata de si queremos abrir o no abrir, es cómo abrir la economía. A mí no me convenzan de la globalización, es un hecho irreversible. Tenemos que ver de qué modo convivimos con la globalización.
La globalización es un hecho irreversible que no nos condena a ser estúpidos, no nos condena a perder. Nos condena a negociar, si a eso se le llama condena, ¿no? Nos obliga a negociar, pero no a perder. ¿Saben quién empezó los acuerdos, la ronda de acuerdos del Mercosur con la Unión Europea? Néstor Kirchner. Y el representante de Argentina fue Alberto Fernández en Viena. Pero usted ha criticado ahora este acuerdo con Porque la este Unión acuerdo, Europea. primero el acuerdo no existe, fue un invento, una fantasía de Macri, que venía en caída libre en las encuestas, y para levantar el ánimo de su círculo rojo, dijo esto, pero el acuerdo no existe, ¿eh? No Sí, existe. falta la aprobación Se de los tiene congresos. que- No, faltan 2 años de negociación. Escribir la Sí. letra chica. Faltan claro. 2 años de negociación y la ulterior aprobación del... ¿Pero usted va a seguir en esa negociación o Y cree pero, que no hay Digamos, que...? es una la Argentina- herramienta que la Si considera- la Argentina empezó la negociación, tenemos que seguirla. El tema es cómo seguimos la negociación. Si con la lógica claudicante que propone Forí como ministro de... o Sica como ministro de la Producción, o con una lógica de defensa de lo nuestro. Porque yo quiero explicarles... Ahí va a tener que negociar o hablar con Bolsonaro. No, Bolsonaro no es el problema central porque... Bueno, es el principal socio Brasil. No, pero ahí se supone que será mi socio. Digo, porque el problema que tengo yo lo Tiene tiene una él, visión ¿eh? bastante parecida a Macri, por eso le digo Sí, que bueno, hay y por eso cuestión- también se está cayendo en las encuestas y en la consideración brasilera como se está cayendo. Pero lo que digo es, Bolsonaro y Macri finalmente pueden llegar a ser una anécdota de la vida de Brasil y de Argentina. Y el problema es cómo nosotros sobrellevamos y garantizamos que la producción argentina siga creciendo. Ese es el tema. Pero Yo ¿le lo parece quiero- que estos acuerdos de libre comercio pueden, porque hay otro, por ejemplo, En algunas cosas como pueden posibilidad funcionar. con Estados Unidos, ¿le parece que No, son...? bueno, es que el problema que hay que entender ahí es el nivel de asimetrías de dimensión que tienen. Proponerle a esta Argentina, yo no sé si ustedes tienen en claro esto que voy a decir, ¿no? En la Argentina de hoy cierran 43 empresas por día. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí. Caen más de 3.500 personas por día en la pobreza. En la Argentina de hoy, las familias, el 30% de las familias argentinas tienen deudas con bancos y pagan tasas de interés superiores al 60%. El 20% de las familias argentinas tienen deudas con sus familiares. El 7% de los argentinos que están jubilados, o sea, mucho más del 7% de los jubilados, tienen deudas con el ANSES que tomaron para pagar la luz y el gas. En esa Argentina quieren abrir todo. Eso es como si a mí me invitaran, como si Usted hiciéramos dice una primero, pelea, es como si hiciéramos una pelea boxística entre un peso mosca y Usted dice, primero hay que poner en marcha la economía. Claro, después- primero hay que ordenar esto, hay que tener un mínimo de fortaleza para poder enfrentar algo así. Ahora, yo le pregunto, Pero considera que tiene que ganar competitividad la industria argentina, por ejemplo, porque esa es la discusión con el Eso fondo. no cabe duda, pero si quieren ganar competitividad no retrasen más el dólar, por favor les digo. Porque nadie le quiere pagar a la competitividad. nadie quiere nada pagar los sindicatos, los empresarios, nada retrasa la competitividad más que el dólar, Le parece que está atrasado. pero absolutamente. El gobernador Schiaretti me contó la vez pasada que el desfasaje que se produce entre la recaudación como consecuencia de la caída del consumo y la inflación, él objetivamente recibe 11 meses de coparticipación de los 12 que le corresponderían. Bueno, ya que lo mencionó a Schiaretti, vamos a cerrar porque ya llevamos media hora de entrevista, le agradecemos la predisposición. Con un gusto. Una pregunta política que tiene que ver con el peronismo de Córdoba, con Schiaretti. Usted dijo al principio de la entrevista que su espacio es mucho más que el cristinismo, el kirchnerismo, y también incluyó el peronismo. Pero aquí en Córdoba, el peronismo de Córdoba, por decisión del gobernador, lleva candidatos propios. ¿Cómo cree que va a actuar los intendentes, el peronismo en general, si van a acatar la orden del gobernador de impulsar candidatos a diputados sin candidato presidencial? ¿Cómo ve ese escenario del peronismo aquí en Córdoba? En verdad, lo que el peronismo cordobés ha resuelto es llevar una boleta corta y dar libertad a elegir el candidato a presidente. Y lo que yo recibo de los intendentes de Córdoba es mucho apoyo. Y tal vez ellos quieran llevar adelante la boleta del partido de Juan Schiaretti. Además, usted necesita diputados. Sí, pero nosotros tenemos diputados, tenemos nuestra propia lista. Pero bienvenido sea si los compañeros nos acompañan,
llevando también otros candidatos. Yo admito que Córdoba es un escenario político con su singularidad, yo lo admito. Y yo la verdad nunca le pedí a Juan Schiaretti que tenga un gesto de apoyo hacia mí. No se lo pedí a ningún gobernador, porque los votos de los cordobeses los tengo que ganar yo. No me los tiene que dar un gobernador, los tengo que ganar yo. Y yo me tengo que ganar la confianza de los cordobeses. A mí no me gusta esa idea de que alguien ponga la cara por mí. Yo vengo a dar la cara ante los cordobeses. Bueno, una pequeña trampita, no va a ser la última pregunta, porque usted cuando vino la semana pasada, algunos medios tomaron que dijo Alberto Fernández le pidió disculpas a los cordobeses. Lo que yo interpreté, que usted no pidió disculpas a los cordobeses, sino que dijo, si yo creo, o los cordobeses creen que yo les hice algo, yo, no Cristina Fernández, le pido disculpas. Esa es la interpretación. Sí, o sea, verdad, ¿usted cree que no le hizo nada, digamos? ¿Yo? Sí. No, lo único que hice fue quererlos mucho y tener un amigo entrañable como José Manuel de la Sota. Pero lleva de candidata a vice una... Pero el presidente soy yo, no insistan con eso. Si Cristina hubiera querido ser presidenta, hubiera sido. Y Cristina no quiso. Cristina creyó que en esta instancia era mejor que sea yo, que fuera yo. Que fuera yo porque precisamente tengo una actitud distinta y yo puedo hablar con todos. Y la verdad, la Argentina que se viene necesita de todos, no necesita de algunos. Por eso yo, cuando a mí me dicen qué va a pasar y me cantan vamos a volver, yo digo, pero ¿para qué vamos a volver? Si vamos a volver para cometer los errores de los que hablamos, no tiene sentido. Solo vale que volvamos si volvemos para ser mejores. Ahora yo digo, reviso el pasado, corregiré los errores, me comprometo a hacer las cosas bien, y Macri dice voy a hacer lo mismo pero más rápido. Piensen ustedes qué es la suerte que les espera. Muy bien. Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, muchísimas gracias, gracias por a esta ustedes entrevista. por el tiempo. Muchas gracias. Seguramente antes de octubre lo volveremos y después a de tratar. octubre, si vengo a Córdoba, el primer programa que vengo es este. Eso lo prometo. Está la promesa hecha. Promete Lo vínculo prometo, con los medios, lo prometo. apertura. Esa es una promesa. Pero miren, este tema de la Esa la apertura, anotamos con... Anótenlo, pero además de este tema de la rojo. apertura, jamás en mi vida me negué a hablar con los medios. Jamás en mi vida. Yo No, es que no entiendo es qué algo que pasó. se asocia a su figura, me parece que es más que se asocia a la Se figura de asocia a la Cristina. del presidente. Sería bueno que entendamos una vez por todas que cada uno responde por sus actos. Yo respondo por los míos. Y yo no soy eso. Y ustedes saben que yo no soy eso.